Saludos y bienvenidos al resumen de titulares escogidos sobre los puntos del planeta con operaciones bélicas y tensiones que echan candela hasta la tarde del 5 de agosto del año 2026. Hoy tenemos muchas noticias, ya que ayer no hice un video. Comencemos con las últimas noticias sobre la guerra ruso-ucraniana. Nuevos drones marítimos Magura atacan sistemas de radar rusos en la Crimea ocupada. Según los informes, Ucrania ataca almacenes de wild berries cerca de Moscú y San Petersburgo, mientras arde la refinería de petróleo de Syzran. Ataques rusos dejan 7 muertos y más de 123 heridos en Ucrania en los últimos ataques. Las nuevas plataformas navales o embarcaciones autónomas Magura de Ucrania atacan sistemas de radar rusos en la Crimea ocupada por primera vez. Drones ucranianos atacan campo de entrenamiento de operadores de drones tipo cuadcópteros en Belgorod. Drones inutilizan unidades primarias de refinación de petróleo en la refinería de Ryazan. La mayoría de los principales fabricantes rusos de misiles balísticos eluden las sanciones mientras Ucrania enfrenta escasez de interceptores, dice Zelensky. Ataque ruso contra infraestructura de transporte en el Oblast de Odessa deja 13 heridos, según el gobernador de esa zona. Al menos 7 muertos en una nueva escalada ucraniana contra territorio ruso. Más de 50 intentos de asesinato contra personal militar de Ucrania, frustrados desde el inicio de la guerra. Drones atacan el buque de carga Nadezhda cerca de Novorossiysk. Rusia despliega el destructor Almirante Levchenko en el mar Báltico supuestamente para escoltar la flota fantasma de Rusia. Drones atacan una refinería de petróleo en Syzran y un centro logístico cerca de San Petersburgo. Drones ucranianos atacan un almacén de wild berries en el Oblast de Tula, en Rusia. Se descubre un dron modificado junto a un avión de transporte ucraniano en un aeropuerto alemán. El yerno del jefe de las fuerzas aeroespaciales de Rusia muere en una explosión en Moscú. La Unión Europea le dará a Ucrania 1.115 millones de dólares de activos rusos sancionados. Ataques rusos dejan 7 muertos y más de 123 heridos en Ucrania en las últimas 24 horas. Más de 8.300 bombas planeadoras lanzadas por Rusia sobre Ucrania en el mes de julio, una cifra récord desde la invasión a gran escala de Rusia. Las reservas de los Estados Unidos de misiles ATACMS están en mínimos históricos debido a la guerra en Irán. Ataques con misiles balísticos rusos dejan 17 muertos y decenas de heridos en la capital de Kiev y en sus alrededores, mientras continúan las labores de rescate. Un video muestra un ataque con un dron ruso contra un civil en Kherson, mientras más almacenes de wild berries son atacados. 15 muertos y 48 heridos en un ataque a gran escala con misiles y drones en la región de Kiev. Lituania planea fabricar drones ucranianos en su territorio. Rusia ataca la capital de Kiev con un misil balístico con ojiva de racimo. Lituania no descarta que un ataque ruso dirigido a su embajada en Kiev
fue a propósito. El gobierno alemán confirma el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de Leipzig. Al menos 17 muertos y 44 heridos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kiev. 4 muertos y 4 heridos en tiroteo masivo en Crimea, perpetrado por un soldado ruso. Pánico en una playa de Rusia. Un dron derribado mata a 6 personas. 3 de ellas eran niños. Los vehículos aéreos no tripulados destruyen al menos 10 tanques de almacenamiento en la terminal de Taman. El centro logístico de Wildberries en la región de Tula arde tras el ataque con drones. Putin crea un servicio de defensa de la retaguardia tras la escalada de ataques ucranianos. El empresario de una compañía rusa de drones está en estado crítico tras un atentado con una bomba. La Unión Europea no logra resolver la crisis de Ceuta, mientras los ataques del Mar Negro interrumpen el transporte marítimo. Estados Unidos desarrolla una nueva estrategia nuclear para un posible conflicto con Rusia y con China. Y lo voy a repetir. Estados Unidos desarrolla una nueva estrategia nuclear para un posible conflicto con Rusia y con China. Pakistán firmará un acuerdo de libre comercio con la UEA, afirma el embajador en Rusia. La UEA es una especie de organización comercial de Asia Central que incluye a Rusia. 2/3 de todos los drones que atacan a Rusia tienen como objetivo el Oblast de Moscú, declara el alcalde. El presidente Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, anuncia una reorganización del ejército en lo que tiene que ver con operaciones especiales. En Rusia, al menos 8 muertos y 18 heridos tras ataques conjuntos entre Ucrania y Rusia. Derrotar a Rusia, una potencia nuclear poderosa, es imposible, afirma el viceministro de Asuntos Exteriores. Y lo voy a repetir. Derrotar a Rusia, una potencia nuclear poderosa, es imposible, afirma el viceministro de Asuntos Exteriores. O sea, que antes de una derrota utilizarán su arsenal nuclear. El nombramiento del nuevo comandante en jefe del ejército ucraniano agrava el terrorismo, declara el Ministerio de Asuntos Exteriores. Recordemos que para los rusos, todo ataque dentro de Rusia por parte de Ucrania es un acto terrorista. Kiev intenta intensificar el conflicto bombardeando infraestructura económica, declara el viceministro de Asuntos Exteriores. Se reportan víctimas. Incendio en el centro de clasificación de Wildberries. Ataques con 475 drones. Consecuencias de los ataques con estos drones. Las defensas aéreas rusas interceptaron y destruyeron drones ucranianos en 17 regiones de Rusia. Trump rechaza la solicitud de Zelensky de interceptores Patriot adicionales. Rusia lanza nuevos ataques contra instalaciones militares ucranianas durante la noche. El jefe de defensa revela detalles clasificados de las entregas del armamento conocido como el RCH-155, fabricado en Alemania, entregado a Kiev.
El presidente Putin firma una ley que regula las monedas digitales y los derechos digitales en Rusia. El señor Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, encabezará la delegación rusa en la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Indican que las sanciones de los Estados Unidos contra Rusia dañarán más a Washington que a Moscú. Un ataque con drones en la región de Moscú mata a 5 personas y deja 6 heridos. Se reportan muertos y heridos en la región de Moscú. 320 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados. Secuelas de los ataques con drones contra Rusia. Las tropas rusas atacan una planta de equipos automotrices, buques de carga militares y una terminal portuaria en Ucrania. Ahora hablemos del conflicto en Irán. Un marinero desaparecido tras el abandono de un barco alcanzado por un proyectil desconocido en el estrecho de Hormuz. Marco Rubio dice que el estrecho de Hormuz está abierto y participa en las conversaciones de Irán y Omán. Irán afirma que estaba preparando ataques contra 3 objetivos en Ucrania. Recuerden que es un contraataque debido a que Ucrania impactó y realizó un ataque contra un barco mercante de Irán en el mar Caspio. Asesor de Mojtaba Khamenei afirma que cientos de soldados estadounidenses murieron o resultaron heridos en ataques iraníes. Irán ataca una base de los Estados Unidos en Kuwait. Un buque es alcanzado por un proyectil cerca del estrecho de Hormuz. Irán busca ampliar su control sobre el estrecho de Hormuz en un posible acuerdo con el país de Omán. Amenaza, ultimátum, retirada por la retórica belicosa de Trump contra Irán, siempre termina en retracción. Trump reconoció a regañadientes el papel clave de Irán en el escenario mundial, afirma un legislador de Hezbollah. Irán derrotó a los Estados Unidos en la tercera guerra de Trump, a mitad de camino, dice asesor del ayatolá. Millones de musulmanes conmemoran el Arbaín para reafirmar su lealtad al imán Hussein. Millones de iraníes conmemoran el Arbaín y claman venganza por el líder mártir. Las conversaciones marítimas entre Irán y el país de Omán no guardan relación con la afirmación de Donald Trump de reapertura inmediata del estrecho de Hormuz. El dueño de una compañía en Ucrania que manufactura misiles de largo alcance amenaza ataque con misiles crucero Flamingo en contra de Irán. Recordemos que Irán mencionó que vengaría su ataque contra uno de sus barcos mercantes en el mar Caspio. Y este lobo solitario, el jefe de esa compañía, amenaza de comenzar su propia guerra personal con Irán. Funcionarios de los Estados Unidos y de Qatar informan de progresos en las conversaciones con Irán, pero hasta el presente no hay ningún acuerdo. Según CNN, los Estados Unidos utilizaron el 80% de su arsenal de interceptores THAAD durante la guerra con Irán. El ejército de los Estados Unidos casi agotó sus reservas de misiles ATACMS y misiles PrSM o PrISM debido a la guerra con Irán. Hablemos ahora de los conflictos en Israel, el Líbano, Gaza y Siria.
Los ataques en Gaza requieren la aprobación del jefe de las fuerzas de defensa de Israel. Irán y Omán se acercan al acuerdo de Hormuz. India aumenta el suministro de armas a Israel, enviando casi 3.000 cargamentos desde el 7 de octubre. Un ministro de Israel de alto rango afirma que Israel no detendrá los ataques en la Franja de Gaza. Se reportan 17 muertos en ataques por las fuerzas de defensa de Israel. Primero que cesen las matanzas, los habitantes de Gaza afirman que van a creer en el documento de la ruta del alto el fuego cuando terminen los ataques por parte de Israel. La Junta de Paz parece modificar los términos de la retirada de las fuerzas de defensa de Israel tras reunirse con el primer ministro. Se reporta un ataque aéreo en Gaza. No hay posibilidad de entregar armas. La propuesta solo cubre los almacenes de armas pesadas, dice representante de Hamas. Fuerzas israelíes asaltan varias zonas en Cisjordania y secuestran palestinos mientras colonos atacan viviendas. Las conversaciones directas del Líbano con Israel solo han traído vergüenza y humillación, dice líder de Hezbollah. Netanyahu asegura que el ejército israelí no se va a retirar de Gaza hasta que Hamas se desarme por completo. Se celebra un funeral colectivo en Gaza por 112 víctimas de un ataque israelí. En el conflicto con Yemen, los hutíes de Yemen afirman haber alcanzado un objetivo saudí en el aeropuerto de Nahran. Fuerzas yemeníes atacan un objetivo vital dentro del aeropuerto saudí de Nahran con un dron. El aeropuerto de Arabia Saudita está fuera de servicio tras un ataque yemení que impactó su radar principal. Las Fuerzas Armadas de Yemen atacan otro petrolero saudí en el Mar Rojo. Un buque de carga del país de India, alcanzado por un proyectil, se hunde frente a las costas de Yemen. Viajando a Corea del Sur, Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, advierte a Japón sobre la ampliación de sus capacidades militares. China le responde a los Estados Unidos con una variedad de sanciones y restricciones a la industria de drones. En Francia, un incendio forestal hace detonar municiones de la Segunda Guerra Mundial en el suroeste de Francia. En la crisis de España sobre Ceuta, la presidenta de la Unión Europea, la señora von der Leyen, elogia la gestión de España y de Marruecos por la crisis en Ceuta y defiende una respuesta común. Las redes de Marruecos vuelven a llenarse de mensajes sobre otra entrada masiva, forzosa, dentro de Ceuta. Los Estados Unidos desarrolla una nueva estrategia nuclear centrada en armas nucleares tácticas. Y lo voy a repetir. Los Estados Unidos desarrolla una nueva estrategia nuclear centrada en armas nucleares tácticas, que son las armas nucleares de poca potencia que se utilizan antes de recurrir a las bombas atómicas estratégicas, que tienen una potencia de cientos de kilotones. Y debido a que en estos momentos los Estados Unidos está en una guerra contra Irán, debido a la forma que se ha expresado el señor Donald Trump
desde que comenzó esta guerra en febrero del año 2026, no podemos descartar que el presidente de los Estados Unidos recurra al uso de una bomba nuclear táctica dentro de Irán. Trump le exige a las compañías petroleras bajar los precios de la gasolina a medida que la guerra con Irán impulsa un aumento vertiginoso de sus ganancias. El presidente Trump dice que Groenlandia estará bajo control estadounidense para cuando él deje su cargo en la presidencia. Rumanía trata de elevar el nivel del río Danubio para no tener que parar su central nuclear. Ahora hablemos de los enemigos de nuestros cuerpos: epidemias y enfermedades. Las visitas a hospitales por el COVID-19 aumentan un 74,8% en Taiwán. Los hospitales reportaron 18.990 visitas por COVID-19 la semana pasada, un aumento de 74,8% con respecto a la semana anterior, mientras que se reportaron 62 casos graves. Informaron ayer los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Taiwán, instando a la población a tomar más precauciones. Suben los casos de lepra en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Expertos investigan posible vínculo con el animal que conocemos como los armadillos. El estado de Michigan informa de las 2 primeras muertes vinculadas con el brote de cicloporiasis, o lo que se conoce como la diarrea bomba. Brote de cicloporiasis es asociado a la lechuga iceberg en 9 estados. Estados Unidos atraviesa el mayor brote de sarampión en los últimos 30 años. Un solo brote de sarampión puede costar millones de dólares. El CDC de África pide acciones rápidas ante el crecimiento de casos de ébola. La Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, pide que se incremente la respuesta, ya que el ébola en la República del Congo llega a cifras récord. O sea, que el COVID-19 en Taiwán, la ciclosporiasis y el sarampión en los Estados Unidos y el ébola en África siguen imparables. Y ahora estamos bregando con lepra en el estado de la Florida. Comente, comparta, suscríbase, auspicie este canal, me da un like y nos vemos mañana.